Lección número 5. La inspiración. ¿Cómo ha guiado Dios a los escritores? ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Muy sencillo, porque Dios la inspiró. Hoy vamos a hablar sobre esto, la inspiración, con la cual queremos decir que Dios movía a los escritores de la Biblia para que pusieran en sus páginas solo aquello que Dios quería, de manera que Dios salía el responsable de lo que la Biblia iba a contener. Dios guiaba de tal modo a los autores de la Biblia que el autor principal era el mismo Dios, porque Dios era quien la inspiraba. Quiero saber qué piensan ustedes de un cuadro muy antiguo que he visto reproducido en una enciclopedia de arte. Representa a un escritor de la Biblia. Ese escritor que puede ser Isaías o el Juan del Apocalipsis, da lo mismo. Está sentado ante la mesa, con el pergamino o libro delante de sí, pluma en mano, y escuchando al Espíritu Santo que en forma de paloma le está dictando al oído lo que debe escribir y que después quedará en la Biblia como palabra de Dios. Mi pregunta es sencilla. ¿Ese cuadro está bien, sí o no? Precioso. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué no lo aclara usted mismo, padre? Pues mi respuesta es sí y no. ¿Por qué están bien esos cuadros? Esos cuadros antiguos sobre la redacción de la Biblia están bien en el sentido de que expresan una gran verdad. Su escrito está inspirado por Dios, que se hace responsable de él y nos lo entrega como palabra suya. ¿Y por qué no están bien? No están bien en otro sentido. El Espíritu Santo no dicta nada, porque el escritor discurre por su cuenta y pone lo que quiere. Sin embargo, todo lo que ha redactado ha sido bajo la acción del Espíritu Santo, que se hace responsable de todo el escrito. Hacia ahí iban mis dudas. Yo no veía el cuadro tan acertado como Rosy. Empiezo a adivinar eso de la inspiración, de la que nos prometió hablar hoy. Pues sí, con esto entramos en una de las lecciones más importantes de nuestro curso, la inspiración de la Biblia. Empiece, Padre Luis, por la misma palabra. ¿Qué entendemos por inspiración? Con esta palabra queremos expresar la acción del Espíritu Santo que movió a los autores de la Biblia a redactar lo que el mismo Espíritu Santo les impulsaba a escribir. O sea, que por una parte es el Espíritu Santo el autor de la Biblia y por otra es el hombre que escribía, porque el Espíritu Santo no tomaba nunca la pluma. Justo. Porque venimos a decir que un escrito de la Biblia tiene dos autores, el hombre que lo escribió y el Espíritu Santo que invisiblemente le empujaba a hacerlo. Estupendo. ¿Pero cómo era esto? Hoy hemos de quedarnos con los conceptos más claros. Y empezamos por tener en cuenta una cosa muy importante, que no es lo mismo revelación que inspiración. Como hace otras veces, Padre, ¿por qué no nos pone de buenas a primeras un ejemplo? Lo voy a hacer, ya que me lo pides. Y lo hago con gran gusto, eligiendo una página embelezadora de la Biblia. El ángel se aparece a María y le revela que Dios se quiere encarnar en su seno.
María escucha atenta, consciente, y queda convertida en la Madre de Dios. María ha tenido una revelación, ya ha cogido la palabra de Dios. Sin embargo, no ha tenido la inspiración de que ahora hablamos. Bastante claro. Revelación no es lo mismo que inspiración. Exacto. Pero viene Lucas, al cabo de bastantes años después de la ascensión de Jesús, y se encuentra en la iglesia de Jerusalén con la narración de aquel hecho que contó María a los apóstoles más íntimos, como Juan, Pedro, Santiago. Lucas va a estar inspirado, ¿y no lo estuvo María? Lucas, al redactar su evangelio, pone por escrito lo que le han contado. Lucas ha investigado, ha discurrido, se ha cerciorado de la verdad contada por María y se decide a escribirla con su estilo tan atildado. Escoge las palabras más apropiadas, más delicadas, más finas para un hecho tan bello. Y así tenemos esa página incomparable de Lucas. Entendido también. Lucas ha hecho su parte de todo como si todo dependiera de él. Veo que lo siguen bien. ¿Qué encontramos en esta página? La palabra de Dios ciertamente, que le vino a María por una revelación conservada en la Iglesia, y ahora está escrita por inspiración del Espíritu Santo, el cual movió a Lucas, sin que el mismo Lucas notara que le impulsaba el Espíritu Santo, a escribir, según sus propias facultades, lo que él mismo había investigado. ¿Quién es entonces el autor de esa página tan embelezadora? Clarísimo. Los dos Lucas y el Espíritu Santo. Cada uno ha actuado a su manera. Pues así es toda la Biblia. Interesante esta lección que nos aclara muchas dudas. Con esto nos metemos a dar ahora unas nociones más precisas sobre la inspiración. Lección importantísima, porque la Biblia contiene la palabra de Dios precisamente porque está inspirada por el mismo Dios. Le doy la razón a Rosy. Me queda claro, con el ejemplo que nos ha puesto de María y de Lucas, que no es lo mismo inspiración que revelación. María tuvo revelación, pero no estuvo inspirada, y Lucas estuvo inspirado sin tener él ninguna revelación. Bien, ahora lo van a aclarar más aún con el ejemplo de los profetas y de los sabios de Israel. Nos va a ir bien, porque el otro día nos dejó inquietos al decirnos que los profetas no tenían de ordinario revelaciones, y los sabios de Israel menos, porque no las tenían nunca. Vamos a verlo. Dios hablaba a los profetas, aunque no fuera más que por un sentimiento interno de la voz de Dios. Intuían lo que Dios quería, adivinaban los signos de su tiempo, veían a dónde iban a parar los hechos de la historia que se estaba desarrollando. Comparaban todo con la revelación de Dios a Abraham y a Moisés en el Sinaí. Juzgaban de todo. Notaban con ello que les venía la palabra de Dios y la comunicaban a los reyes o a todo el pueblo. ¿Todo eso era revelación o inspiración? A esta comunicación de la palabra que les dirigía Dios la podemos llamar revelación, aunque no fuera por visiones. Y así lo expresaban los mismos profetas. Me fue dirigida la palabra de Dios, y otras semejantes. Hay aquí revelación
sin inspiración. Entonces, ¿cuándo les venía la inspiración que tenemos en la Biblia? Cuando el mismo profeta o sus discípulos se decidían a escribir todo aquello que el profeta anunciaba de palabra. Al redactar cada uno según su estilo y facultades, discurría, seleccionaba, consignaba lo que le parecía mejor, y ese escrito, que iba secretamente impulsado por el Espíritu Santo, se convertía para el pueblo en la palabra de Dios escrita. O sea, que la inspiración solía ser posterior a la revelación. Desde que Dios revelaba hasta que inspiraba pasaba a lo mejor mucho tiempo. ¿Lo digo bien? Muy bien. La revelación y la inspiración van unidas, pero no siempre al mismo tiempo ni a las mismas personas. Por ejemplo, el profeta sentía la palabra de Dios, la comunicaba al rey o al pueblo, y el que la escribía, tal como está en la Biblia, era tal vez un discípulo que lo hacía mucho tiempo después. ¿Y era este también el caso de los sabios de Israel? Igual, y aún se ve más claro el asunto. Los sabios no tenían ninguna revelación ni palabra de Dios dirigida a ellos. Tenían muy presente toda la revelación antigua a Abraham y a Moisés. Discurrían sobre ella, sobre la alianza del Sinaí. Le aplicaban los acontecimientos de la historia. Veían las normas morales más apropiadas para vivir mejor la alianza y se decidían a redactar lo que habían discurrido. Estaban inspirados sin tener ninguna revelación. O sea, como si ahora un escritor nuestro se pusiera a dar normas de vida ciudadana, recordando el ejemplo de los padres de la patria y basándose en nuestra Constitución. Muy buena comparación, Rosy. Traslada todo eso a Dios y a la alianza que pactó con el pueblo en el Sinaí, contenido en los primeros escritos de Moisés y antiguas redacciones de la Biblia. Los sabios de Israel discurrían sobre ello, y de su pluma nacieron los salmos, los proverbios y otros libros edificantes. Muy claro. Como esos sabios al escribir estaban impulsados por el Espíritu Santo, el pueblo recibió sus escritos como palabra de Dios. Yo, al pensar, me planto sin más en Jesucristo. Con él sí que hubo revelación verdadera y grande. ¿Cómo fue también la inspiración? Naturalmente, así llegamos a lo último de la revelación, que vino plena, total, por Jesucristo en persona. Y los evangelios, cartas y demás escritos de la Iglesia Apostólica son la palabra última de Dios en la Biblia. Ya saben que todo lo de Jesús me llega al fondo del alma. ¿Qué nos dice de ello, Padre? Los apóstoles y los demás testigos de la vida de Jesús lo contaban todo. Y después los evangelistas, los mismos apóstoles o sus discípulos, recogían aquellos recuerdos que estaban en la comunidad cristiana, discurrían sobre lo que sabían y habían aprendido, lo ponían por escrito, y ahí tenemos esa maravilla del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento no es más que la vida y las enseñanzas de Jesús, tal como las entendieron los apóstoles y la iglesia primitiva. Sigo viendo las cosas cada vez más claras. La revelación fue de Jesucristo. La inspiración de los escritos, tal como están en el Nuevo Testamento, fue del Espíritu Santo. Eso mismo. Cada escritor redactaba según lo que recordaba, oía contar o entendía de la doctrina de Jesús.
Pero pongamos el caso de Pablo con sus cartas. ¿Qué eran eso? Cartas. No redactaba nada del Evangelio. Es cierto, pero el Espíritu Santo, sin que lo pareciera, impulsaba la pluma de Pablo y de los otros escritores, respondía de aquellos escritos, y de este modo nos ha llegado hasta nosotros, pura del todo, la vida, obra y doctrina del Señor Jesús. Así se entiende esa exclamación tan entrañada después de oír el Evangelio, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No estaba yo muy atinada con eso de que el cuadro aquel era precioso, pero puedo asegurar que la doctrina sobre la inspiración me está resultando preciosa de verdad. Nos alegramos mucho, pero a mí me gustarían algunas precisiones más. Lo principal ya está dicho, pero yo insistiría en esto. El autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo. Esto es lo más importante que hay que tener presente. Lo de menos es la manera como lo ha hecho. Si es así, como sabemos de cierto, la Biblia no puede tener ningún error. Claro que no. Aunque a veces diga cosas que no son ciertas históricamente o según la ciencia, en la Biblia no hay error alguno. El hombre, autor secundario, escribía según sus conocimientos, pero el Espíritu Santo, autor principal, con aquel lenguaje expresaba lo que Dios quería, una verdad importante para nuestra salvación. Siga, padre, con esto tan interesante. Pues no voy a seguir, porque al hablar en otra lección sobre los géneros literarios, tendremos ocasión de explanar bien este punto. Hoy saquemos esto bien claro. El Espíritu Santo, sin aparecer para nada, escribía por medio de hombres. Uno y otros actuaban a la vez y conseguían el mismo y único efecto, transmitirnos la palabra de Dios. Y el hombre, el escritor, ¿no se veía forzado en nada? No, porque cada hombre, autor de la Biblia, escribía según sus facultades, con plena libertad. No era ningún robot, discurría a su manera, ponía y quitaba lo que le venía bien, de modo que todo el escrito era suyo propio. Acorde, pero ese escrito era mucho más propio del Espíritu Santo. Eso es cierto, porque el Espíritu Santo dirigía de tal modo al escritor que éste no ponía nada más que aquello que quería el Espíritu Santo. Por eso la Biblia entera contiene la palabra de Dios, porque toda ella está inspirada por el Espíritu Santo. Veo que la Biblia no nos autoriza a pensar lo que nosotros queramos, sino a adivinar lo que dice el Espíritu Santo, y no lo que nos sugieren nuestros gustos. No la podemos forzar, no la podemos desvirtuar, no le podemos hacer decir lo que el Espíritu Santo no dijo. Javier, eso tan serio que tú dices, lo vemos en la misma Biblia, que nos asegura por el apóstol San Pedro: ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Entonces, ¿qué normas debemos seguir? La norma nuestra es muy sencilla. Leemos la Biblia conforme a lo que nos enseña la Iglesia, a cuyo magisterio la ha confiado Jesucristo para que la custodie, la explique y nos dirija en su interpretación.
Nos resume lo de hoy con palabras bien pensadas, porque esta lección la vemos importante de verdad. Sí, y trataré de ser bien claro. Primero, inspiración es la acción o impulso del Espíritu Santo que movía de manera invisible a un autor a escribir lo que el mismo hombre se había propuesto. Segundo, esto quiere decir que son dos los autores de un libro sagrado: el escritor, autor secundario, y el Espíritu Santo, autor principal, que se responsabiliza de todo el escrito. Tercero, el escritor actuaba como verdadero hombre, con responsabilidad propia, redactando según sus cualidades y sus disposiciones. Cuarto, todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios escrita. Precisamente por esto, porque toda está inspirada por el Espíritu Santo. Con qué gusto que voy a repetir ahora lo que tantas veces cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.